Hola, hola, yo soy Daniela Campos y hoy voy a leerles un poema de una autora brasileña contemporánea que se llama Esmeralda Ribeiro. Ella es una autora afro-brasileña y bueno, este texto en particular se llama Mirada Negra. Naufragan fragmentos de mí bajo el ocaso, pero me voy recomponiendo con el sol naciente. Hay pedazos. Pero delante de la vítrea lámina del espejo, voy rehaciendo en mí lo que es bello. Naufragan fragmentos de mí en la coca, pero junto las piezas, reinvento, siento el perfume de un nuevo tiempo. Fragmentos de mí se diluyen en el alcohol, pero poco a poco me rehago y me alejo del dañino líquido venenoso. Hay pedazos, hay montones en las cárceles, pero voy determinando mis pasos para salir del pozo. Hay fragmentos en el feminismo buscando mi propia mirada, pero sigo con la certeza de siempre ser mujer. Hay pedazos, pero no me rindo. Voy atravesando mi océano, voy navegando, voy buscando mi mirada negra, perdida en el azul del tiempo. Voy, vuelo. Y bueno, este poema lo seleccioné para compartir con ustedes porque primero me pareció muy interesante ese cuerpo negro que es mirado y al mismo tiempo se va mirando y se va reconociendo. Y ese juego de miradas es fundamental para la concepción moderna del cuerpo, teóricamente. Desde el Le Breton, Lévinas, hasta Merleau-Ponty, van a hablar de cómo el cuerpo se construye ya no con la boca, ya no con la voz, sino con la mirada. Y entonces cómo esa mirada se va materializando en la escritura. Y aquí la voz poética va a ir haciendo hincapié en ese juego, tanto de esa exterioridad, también de su interioridad. Y ese naufragan fragmentos nos va a remitir también a esta historia de la esclavitud y donde todo empezó también en el mar. Entonces naufragan fragmentos. Uno siente la alusión a esos cuerpos que estaban ahí flotando y que otra autora brasileña contemporánea, afro-brasileña, Conceição Evaristo, ella va a decir que la historia o sus historias se tienen que buscar en el fondo del mar. Entonces esa alusión al mar va a ser importante y el poema en ese sentido es circular porque comienza con esta cuestión del mar y del naufragio y va a terminar también ella buscando el océano y buscando en ese azul algo que sería su mirada negra. Y otra cosa que me pareció fundamental y muy valiosa en este poema es que cada vez que ella repite hay pedazos, esas palabras están fragmentadas también. Entonces coloca hay pedazos. Y eso me pareció fundamental porque coincide ahí la forma con el fondo. Y le dio esa cuestión de imagen al poema, de lo visual al poema. Y cada una de estas estrofas van como contando una historia. Y contando una historia desde cómo sus cuerpos son vistos. Y cuando ella coloca ese pero, ella también va a dar la perspectiva de cómo ellos se van reinventando, se van transformando y van resistiendo, que también es fundamental en la historia de estos sujetos. Y bueno, el último fragmento me pareció muy rico, cuando ella dice que va atravesando mi océano y voy navegando y buscando mi mirada negra perdida en el azul del tiempo. Voy, vuelo. Entonces uno siente cómo hay esa
esa subida, o sea, va desde el océano, desde lo más profundo y vuela, como sugiriendo esa resistencia, pero también esa transformación en lo que se ha fijado del cuerpo negro, sobre todo en un contexto como este, brasileño, donde es muy importante que estos sujetos negros comiencen a tener voz y visibilidad. Hola amigos de la cátedra, soy María de los Ángeles y hoy quería compartir con ustedes un libro álbum que se llama Migrantes, de Isa Watanabe, hija de José Watanabe. Este álbum tuve la suerte de comprarlo un poquito más baratico porque como está en inglés, la edición en español era más cara. Resulta que es un álbum ilustrado, no tiene palabras. Entonces quería compartirlo con ustedes. Todo comienza en un bosque oscuro y con este personaje que podrán intuir ustedes que represente. Este personaje se encuentra a esta maleta. ¿Qué podrá contener esta maleta? Posteriormente, este personaje comienza a seguir a estos migrantes. Hasta que se encuentran de cara y ella intenta entregarles esa maleta. Continúan juntos su peregrinar, pero acompañados o seguidos por ella. En el viaje siempre hay que hacer paradas para comer, para dormir. Acontece este encuentro, que es bastante representativo, en el que se presenta o se contrapone la naturaleza viva y la naturaleza muerta, lo colorido y lo gris. Y de nuevo esta presencia intenta entregarle algo a ese animal silvestre, a ese animal salvaje, que es ese oso polar. No sé qué significará el oso polar en el diccionario de Jean Chevalier. De repente parece que todo ha llegado al fin, parece que no hubiese nada más. Pero siempre hay más. Los migrantes deciden correr, salvaguardarse, para intentar un lugar en ese navío, en el que comienzan a viajar en una odisea turbulenta. Se puede percibir por la cara de los personajes, sus expresiones, el tamaño de las olas, lo empinado que está el barco. Y pasa esto, tan común, naufragan. Pero afortunadamente algunos pueden sobrevivir, salen ilesos, no sin traumas, no sin mirar al pasado, recordando el dolor y las ruinas. En el camino a veces perdemos compañeros, perdemos los sueños. Y a veces la muerte besa a algunos. Pero también, si continuamos caminando, es posible que encontremos un poquito de esperanza. Y generalmente son los niños los que son capaces de ver el color. Migrantes.
Y en lo que me gustó de este libro fue que, bueno, es un libro para mi tesis, ¿no? Pero lo he leído con algunas personas, hasta ahora 3 adultos. Y lo leí con una señora de la tercera edad y ella primero me dijo que ella no era muy buena para leer. Después me dijo que mejor yo, que yo sí sabía interpretar y que yo sabía porque yo era de literatura que ella no sabía. Y después, al final, cuando terminó de leerlo, lo miró y dijo, un niño con certeza va a adorar, porque a ellos les encanta imaginar y les encanta explicar las cosas. Como que si imaginar e interpretar no fuera ya algo de la vejez. Bueno, y otro muchacho con el que leí el libro, que no es muy lector, enseguida me dijo, te confieso que yo no soy buen lector, yo no sé leer, inclusive dijo. Y después dijo, cuando terminó de leerlo, hizo así, me vio y me dijo, tú pasaste por todo esto. Y bueno, yo echando broma con él, le digo, mira, pero fíjate, hoy ¿qué hiciste? ¿Te comiste chocolate? ¿Leíste un libro? Eso no se hace todos los días, ¿no? Porque él estaba reacio a leer el libro porque siempre da pereza. Pero los libros álbum entonces permiten eso, en 5 minutos conocer una historia y sensibilizarse ante no solo el sufrimiento de las personas, sino también el sufrimiento animal. Y imagino que este libro evocará diferentes sentimientos y recuerdos en todas las personas. Ahora quiero leerlo con niños para ver qué es lo que evoca en ellos y confirmar si efectivamente la literatura humaniza la infancia o no. Pero me gustó la experiencia de leer un libro álbum y compartirlo con personas y ver sus interpretaciones. Me gustó mucho. Entonces era eso. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hola, un saludo a todos los muchachos de la cátedra. Hoy es un día bastante especial, aunque bueno, la cátedra va a salir unos días después. Hoy acabamos de participar en el primer recital en vivo por Instagram que organizó Cultura UNED. Y leí uno de mis textos bastante recientes y los quiero compartir también con ustedes en la cátedra. Es un texto inédito. Se titula Agua y está dedicado a Miguel Antonio Guevara y abre con un epígrafe del I Ching. Can, lo abismal, el agua. El agua fluye ininterrumpidamente y llega a la meta, la imagen de lo abismal reiterado. Gota se manifiesta cayendo incesante y forma un río de piedras porosas. Se convierte en arrullo y estallido en medio del mar. A veces con la lluvia es imperceptible y suave. El amanecer es un rocío brillante. De lo defectuoso del grifo bebo lo cotidiano. Bajo la ducha ahuyento los males para sanar. Ese ducto que conduce la sangre es la luna en movimiento, haciendo fluctuar el líquido. La vida está en calma. Bueno, este texto se lo dedico a Miguel Antonio Guevara porque, no sé si lo había comentado, participé en un taller de poesía el año pasado con él, recién comenzaba la pandemia, la cuarentena, y en este taller nos nutrimos muchísimo de sus dinámicas, de el cómo corregir un poema, porque sí hay maneras de escribir poemas de forma automática y eso no quita que escribir un poema de una forma automática tenga su valor literario. Como les cuento, es un poema inédito, es un poema que no tiene ni un mes de escrito y sin embargo quise compartirlos con ustedes porque el elemento del agua dentro de la literatura es bastante frecuente y siempre sus imágenes son poderosas y al mismo tiempo sosegadas, y siento que en este momento es uno de los elementos que me define y hacia los cuales quiero escribir o en los cuales estoy pensando. Bueno muchachos, un saludo, nos vemos. Hola a todos, hoy les traigo, como había acordado con Daniela, un texto de Teresa de la Parra que publicaron aquí en España y que yo no conocía. Se llama Diario de una caraqueña por el lejano oriente. Es una edición de una editorial española que se llama Menos Cuarto
Y bueno, en el prólogo a este texto, que lo hace Marco Porras, se apunta que el viaje es precisamente la esencia de este diario de una caraqueña por el lejano oriente, que apareció en 1920 en la revista Actualidades, dirigida por Rómulo Gallegos. Sabemos entonces que se trata de un texto que es una especie de divertimento, una ficción que estaba inspirada en las cartas de su hermana María. Entonces, no se trata de un viaje real, sino de un viaje imaginario. A mí uno de los aspectos que siempre me han seducido de la literatura de Teresa de la Parra es el humor. Es una de estas escritoras que, pensando en esas palabras de despedida de Chick Corea, cuando la leemos realmente nos damos cuenta de que ella se está divirtiendo al escribir y transmite esa alegría y esa diversión hasta a nosotros que somos sus lectores. Entonces, bueno, el diario comienza con un viaje que estaba planificado a Venezuela, pero que finalmente no se puede realizar. Dice: Nueva York, abril de 1919. Al fin nuestro viaje al Japón y la China es cosa ya decidida. El 1 de mayo debemos encontrarnos en San Francisco para tomar allí el vapor que nos conducirá a Yokohama, luego de hacer escala en Honolulu. Pero qué días de ansiedad, de espera nerviosa, de desesperación, en fin. Mi viaje a Caracas, mi querido viaje a Caracas, que desde hace tiempo planeaba y preparaba con una precisión de días y de horas, ha fracasado. Todo estaba previsto, dispuesto. Marc, mi marido, en vista de sus ocupaciones y considerándome persona competente para el caso, me daba su venia a fin de realizar el viaje yo sola, de mi cuenta y riesgo. 1 semana para ir, 2 de estadía, 1 de vuelta. Y luego lejos, lejos, el viaje divino al oriente, al país de las leyendas, a la tierra pintoresca de los mikados y de las geishas. ¡Qué de alegres proyectos! En pocos días pasados en Venezuela me habría llevado conmigo la visión de la tierra querida como un perfume evocador que me acompañase luego allá en las tierras desconocidas y lejanas. Pero desgraciadamente todo fracasó debido al celo que por mi nacionalidad tienen los señores americanos. Y es este asunto que merece explicación y capítulo aparte, por tratarse de cuestiones de actualidad algo curiosas. Como decía, los americanos tienen gran escrúpulo en esto de las nacionalidades. De ningún modo quisieron aceptar mis pasaportes de venezolana, considerándome rusa a todo trance. Bueno, supuestamente por este imprevisto, ese viaje a Caracas no ocurre. Y luego inicia el viaje, primero en tren por Estados Unidos, hasta llegar a San Francisco, que era donde salía el vapor. La primera sorpresa de mi viaje la recibí en la estación, y fue el confort de nuestro tren. Viajábamos en Pullman y tanto los Goldman como nosotros teníamos vagón especial. No habiendo realizado aún sino pequeñas excursiones, no conocía yo bien todo el fausto de los trenes americanos. ¿Cuál sería pues mi sorpresa al ver que teníamos por vagón un saloncito monísimo con espejos, mesitas y 2 grandes sofás que al llegar la noche se transformaban en camas? Al lado se encontraba nuestro cuarto de toilette con baño y grandes espejos y 2 vagones adelante el comedor. Encantada al sentirme tan agradablemente acogida, quise hacer de aquel saloncito un amable chez-moi familiar y sonriente. Puse flores, retratos y libros sobre las mesas
y al ver correr el paisaje por la ventana abierta, entusiasmada, le decía a Mark: mira, mira, es nuestro apartamento de Broadway que nos lleva de paseo. Bueno, una maravilla este texto en el que ella habla de este espacio del tren y cómo lo convierte en su casa de Broadway, que los lleva de viaje. Luego, cuando habla de Chicago, dice: Chicago me aturdió. Es la más neoyorquina de todas las ciudades americanas. Parece que toda ella estuviese hecha con esencia de máquinas. Qué prisa, Dios mío, qué movimiento, qué polvo de carbón por todas partes, qué afán de rascacielos y de industrias y de eterno rodar y meter ruido. Sentí la nostalgia de las ciudades arcaicas y silenciosas, y fue con gran bienestar que me vi de nuevo en el tren, impulsada hacia el sur, hacia el calor, donde son escasas las máquinas y la incansable fiebre de la industria. Esta descripción que ella hace de Chicago me recordó la que también hace Anaïs Nin en su diario, unos años después, a final de la década del 30, refiriéndose también respecto a Europa o a París, cómo ella notó ese cambio de velocidad en la vida que se hacía en un sitio y en el otro. Después ella habla de Los Ángeles y cómo algunos de los paisajes que vio les recordaron sus años de infancia. Los naranjos dispuestos en avenidas, pequeñitos y podados, empezaban a florecer, y envuelto en su aroma me trajeron todo el recuerdo de los años pasados en España. Cerré por un momento los ojos y creí encontrarme de nuevo en nuestro convento del Sagrado Corazón, allá en Godella. Y otra vez me sentí pequeñita, con mi uniforme de colegiala, corriendo bajo la lluvia de azahares que caían de los naranjos en flor. Bueno, una delicia también este texto, porque ella siempre encuentra la manera de acercarnos, pero del modo más humano y más íntimo, estas referencias a paisajes que para ella también expresan paisajes de su propia vida, ¿no? En otro momento que recuerda a Caracas es en el trayecto entre Los Ángeles y San Francisco. Muchos nos habían ponderado la belleza del camino, y para contemplarlo a nuestro gusto decidimos hacerlo de día. Por segunda vez no pude menos de revivir tiempos pasados y de sentir como una ola de melancolía dulcísima iba poco a poco inundándome el alma. Sube el tren una montaña altísima, siempre sobre el abismo y siempre frente al mar, y son zigzags y serpentear continuo, primero a la derecha, después a la izquierda, luego otra vez a la derecha, bordeando siempre la montaña. Aquel mar azul a lo lejos, aquel abismo verde a los pies. Me parecía subir a Caracas viniendo de La Guaira, y recordaba con ternura los versos tan inspirados de Marquina. En lo más alto de vuestros montes, a vuestras casas les dais asiento. Y pensaba con tristeza y con lágrimas en todo lo que iba dejando atrás, ya tan lejos, tan lejos. Un rasgo también que es muy propio de la literatura de Teresa de la Parra es esa nostalgia, ¿no? Esa remembranza por Venezuela. Y luego, coincidentemente, aunque no pensamos que es un libro, un texto que ella se inventó, el vapor que la va a llevar hacia el oriente se llama Venezuela. Es muy hermoso, tiene un gran tonelaje, en él nos embarcaremos esta tarde. Me parece verlo desde aquí. Creo que son unos mástiles que se destacan entre los de otros vapores, y pienso con orgullo pueril, siendo el más hermoso de todos, se llama Venezuela.
y es que el amor de la tierra es un sentimiento que por dormido que se halle, se despierta y se exalta con las largas ausencias y las largas distancias. Hola a todos, mi nombre es Jesús y voy a compartir con ustedes hoy un texto también de Nelida Piñón. Como ya saben, estoy trabajando con esta escritora y ya les leí algún fragmento de La República de los Sueños, que es la novela con la que estoy trabajando, y bueno, leí también sus cuentos y estoy leyendo ahora algunos de sus ensayos. Y bueno, hace poco leí este libro que se llama Los Hijos de América, que es un libro muy interesante, muy bonito. Digo bonito por la portada, tiene textura, por los colores y bueno, porque la edición es realmente bonita. Y el libro como tal es un compendio de ensayos en los que bueno, la autora se propone hacer una lectura y una especie de acercamiento, de aproximación entre la cultura latinoamericana y la cultura brasileña, ¿no? Y es muy curioso porque lo hace desde la perspectiva literaria y ella dedica a cada uno de los escritores, digamos, más importantes, más significativos, un ensayo y lo va entretejiendo con aspectos culturales de su país y con esa idea de un poco idea de representatividad de esos escritores y sus países, ¿no? Habla, por ejemplo, de Octavio Paz y lo pone en relación con Juan Rulfo, o habla también de Borges, o habla también de Cortázar, habla también de García Márquez, habla de muchos escritores cubanos, y bueno, de aquí de Brasil tiene ensayos dedicados a Machado de Asís, dedicados a Raquel de Queiroz, dedicados a Clarice. Entonces es bien interesante cómo a partir de esa figura de escritor o de esa figura de autor va entretejiendo, va construyendo toda una especie de mitología, no sé, configura la mentalidad de los países, ¿no? Y por supuesto escribe sobre su propia poética o sobre su propio hacer literario, ¿no? Y tiene un ensayo que habla particularmente sobre la memoria y ese es el que voy a comentar porque bueno, me pareció bien ingenioso la forma que ella las frases y el lenguaje que ella utiliza para expresar desde una perspectiva medio ensayística y medio teórica también lo que ella hace en las novelas o en sus textos narrativos, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, al inicio: hablo como una escritora al servicio de la memoria brasileña, como si fuese un autor entregado al abandono que es traído de vuelta a la escena contemporánea décadas después. Entonces la perspectiva de ella sí es hacia una perspectiva como un poco deslocada, ¿no? Y es muy curioso porque realmente describe una realidad, pero siempre desde una perspectiva foránea, ¿no? Y extemporánea, anacrónica. Eso me pareció súper importante y bueno, ella lo dice ahí al inicio del ensayo. Y el ensayo también es bien curioso porque bueno, en otros videos ya también he comentado la idea de la relación entre la idea de la memoria y escombro, memoria y basura, memoria y desperdicio, ¿no? Y entonces bueno, el ensayo habla sobre la memoria y se llama, hace alusión justamente a eso, ¿no? Y luego hay otro fragmento que me pareció muy importante también dentro de su conceptualización, que dice así: a lo largo de mi precurso inventivo, estimulé la lógica y el encanto de los experimentos narrativos. De ahí evocar a Carlos V y a Pericles y hacerlos vecinos de puerta, viviendo en mi misma calle. Me gusta abusar de analogías que aproximan tiempos y culturas. Creo que las peripecias, acaso atribuidas a ellas, intensifican mi escritura, incorporan los restos de vida y de imaginación al arte de narrar, solo como un socorro de materia que excede la visión y el pensamiento. Alargaré los límites de mi creación. Entonces, bueno, aquí esto me pareció realmente muy sintético, así una frase bien ingeniosa, porque
yo justamente estaba intentando explicar eso, cómo ella compara en un texto, compara varias culturas, compara varios sistemas de pensamiento, varias formaciones artísticas, las compara y muchas veces las iguala. Entonces, bueno, yo escribí varias páginas en relación intentando explicar eso, y bueno, ella lo dice aquí de una manera bien sintética y bien concreta, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Eh, y bueno, como siempre, decirles que se animen a leer un poco de Nélida Piñón. Entonces, chao, nos vemos después. A menudo salgo en la noche y callejeo en busca de inspiración. Solo seres solitarios y algunas parejas. No encuentro, busco, pero no encuentro. Por aquí no. Quizás en alguna calle estrecha algún fantasma me oriente. Ahí está. Me aproximo a ella. Tiembla. No me dejas irla. Tal vez un cambio de perspectiva o desandar lo andado. Al final, ahí estás.